Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Si habitualmente tienes como niebla mental, te cuesta concentrarte, notas que tu cabeza está lenta, te cuesta recordar algunas cosas e incluso te cuesta encontrar las palabras adecuadas para referirte a algo, es posible que sufras neuroinflamación. El proceso inflamatorio del cerebro es una respuesta natural del sistema nervioso central ante cualquier agresión, ya sea una infección, un golpe, un agente tóxico, una enfermedad crónica o una situación de estrés mantenida en el tiempo. Efectivamente, igual que sucede con la inflamación crónica de bajo grado, en la neuroinflamación el factor estilo de vida tiene un papel importantísimo. Como estamos diseñados a la perfección, el cerebro cuenta con sus propias células inmunes, las células de la glía. Se estima que por cada neurona tenemos 10 células gliales. Si tenemos más de 80.000 millones de neuronas, haz el cálculo. Las principales funciones de estas células gliales son proteger el cerebro, contribuir a la formación de redes neuronales maduras, mejorar la velocidad de transmisión sináptica y limpiar el cerebro. En el episodio de esta semana vamos a explorar los procesos cerebrales que intervienen en la neuroinflamación y vamos a analizar cómo podemos evitarla a través de nuestros hábitos con la doctora Sari Arponen, médico internista, doctora en ciencias biomédicas, divulgadora y autora de varios libros sobre sistema inmunitario y microbiota. Este programa es gratuito y en abierto gracias al apoyo de marcas e instituciones como Fundación Mapfre, que lleva casi 50 años construyendo un futuro más humano. Estudié Humanidades en la universidad porque creo firmemente que el mayor poder que se le puede dar a una persona es la cultura, para que pueda pensar por sí misma. Y justamente esta es la misión de Fundación Mapfre: fomentar la educación e integración de las personas de comunidades desfavorecidas y en situación de vulnerabilidad en 27 países alrededor del mundo. Fundación Mapfre apuesta por el poder transformador de la educación y la cultura y colabora con instituciones y proyectos de investigación para avanzar en el conocimiento científico y social y contribuir así al desarrollo sostenible y al bienestar general. Porque nada recompensa más emocionalmente que trabajar para mejorar la vida de las personas. Te lo digo yo, que dedico mi trabajo de divulgación a ayudarte a vivir más y vivir mejor. Te invito a que descubras su trabajo y cómo construir un futuro más humano entre todos entrando en fundacionmapfre.org. Doctora Sari Arponen, bienvenida a este podcast y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Pues muchas gracias y enhorabuena por todo tu trabajo. La verdad que haces una labor fantástica en la divulgación de muchos temas muy importantes para mejorar la salud, la calidad de vida y el bienestar de muchas personas. Así que es un placer estar aquí. El placer es mío porque ya te decía antes de empezar a grabar que eres como estabas en mi lista de wishlist de gente que sí o sí tengo que entrevistar en algún momento y no sé por qué se ha ido retrasando la cosa, pero bueno, aquí estamos, principio de 2024 y por fin puedo charlar contigo sobre un temazo que sí que está muy relacionado con el tema del que te oímos hablar más, que es la microbiota, que es uno de tus ámbitos de especialidad. Y está muy relacionado el tema microbiota, ahora veremos por qué, con el tema central de este episodio, que es la neuroinflamación. Entonces, lo primero que quiero pedirte es que nos expliques qué es la neuroinflamación, porque esto no es que se te hincha el cerebro, o sea, esto es otra cosa. Entonces, ¿qué es la neuroinflamación? Es un temazo, ¿verdad? Y además, a mí el tema de la neuroinflamación me gusta mucho porque, como te comentaba, antes, fuera de micros, fuera de la grabación, la he explicado en la universidad en un máster varios años seguidos, e incluso a nivel personal también, lógicamente, me interesaba porque las migrañas, por ejemplo, que yo las sufría hace tiempo, tiene mucho que ver también con la neuroinflamación. Y es verdad que uno oye neuroinflamación y es como, wow, qué miedo, ¿no? Suena como
algo peligroso, y es verdad que la neuroinflamación de la que vamos a hablar es fundamentalmente una neuroinflamación crónica de bajo grado, pero para entender bien qué es, pensemos en que la inflamación como proceso, si tiene lugar es por algo, ¿no? La inflamación como proceso agudo, al final es un proceso biológico donde eso nos inflama una parte del cuerpo porque el sistema inmunitario va a hacer algo bueno por nosotros. Es decir, no es que de repente tengamos una inflamación para hacernos una faena. Pensemos que si tenemos una herida, para curar esa herida, necesitamos que haya una inflamación en la zona de la herida. Si nos hacemos, pues no sé, quien nos ha hecho un esguince alguna vez o una lesión en el aparato locomotor, tiene que haber una inflamación para reparar también esa lesión. Y sobre todo en los procesos, por ejemplo, cuando hay un proceso infeccioso, es decir, los bichos malos, no los bichos buenos de la microbiota, sino los bichos malos que nos pueden producir infecciones, la inflamación es una de las respuestas fundamentales para defendernos frente a eso. Y luego también frente a otras cosas, el sistema inmunitario lo intenta, por ejemplo, defendernos frente a los tóxicos de la vida moderna en un sentido muy amplio. Pero claro, ahí ya pues el sistema inmunitario dice, voy a inflamar porque aquí me vienen xenobióticos, disruptores, estrés, contaminación. Y ahí la inflamación se pone en marcha. Lo que pasa es que, claro, el pobrísimo sistema inmunitario eso no lo puede solucionar. Con lo cual, ¿qué sentido tiene que se produzca una inflamación o una neuroinflamación? Es decir, una inflamación en el cerebro, en el sistema nervioso central, a fin de cuentas. Y fíjate, hace años se pensaba que no había sistema inmunitario en el cerebro. Luego se descubrió que sí, que luego lo podemos comentar un poco, ¿no? Que de hecho hay unas células, están las neuronas, que todo el mundo sabe que las neuronas son con las que pensamos, ahí está la memoria, ahí está todo lo que hace el cerebro en sí, ¿no? Pero claro, las neuronas necesitan una serie de células que le echen una mano a hacer todo aquello que ellas no pueden hacer. ¿Y qué células son? Son las células que se llaman de la glía. Las células de la glía son la microglía, que son las células del sistema inmunitario en el cerebro. Si las viéramos, tienen así como forma de estrella y como con unas prolongaciones, y esas células son las que pueden hincharse, coger como una forma de ameba, y están detectando, están barriendo incluso los alrededores de donde están, para ver si hayan entrado, por ejemplo, bichos o toxinas, para limpiar aquello. O también para limpiar restos de la actividad neuronal que haya que sacar de ahí, ¿no? Esto pasa sobre todo por la noche, por eso, bueno, lo hablaremos, es tan importante el sueño para el cerebro, ¿no? Pero también hay otras células, están los astrocitos, estos son como los chicos para todo, hacen funciones de mantenimiento de las neuronas, también les dan alimento, participan en procesos junto a la microglía de lo que son de poda sináptica, por ejemplo, cuando hay que reordenar los circuitos, etcétera. Luego están los oligodendrocitos, estos son los que hacen la vaina de mielina, hacen más cosas, ¿vale? O sea, al final todas tienen más funciones. Y luego están las células ependimarias, que estas participan mucho de lo que tiene que ver con la gestión del líquido cefalorraquídeo, porque tenemos ese líquido circulando dentro del cerebro, ¿verdad? Y también de allí pueden salir nuevas neuronas, ¿no? Que resumidas cuentas, ¿qué es lo que sucede en la neuroinflamación? Que esa microglía, esos soldaditos del sistema inmunitario que están en el cerebro, vigilan y dicen, a ver, ¿quién quiere atacarme a las neuronas? Y yo estoy aquí y la voy a defender. Y si entran, pues eso, sobre todo microorganismos patógenos, pero también hay, imagínate, un traumatismo craneoencefálico, un golpe, una lesión en el cerebro, al final eso también hay que repararlo. Pues ahí también la microglía tiene una función importante, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, de lo que se trata es de, bueno, pues mantener esas neuronas sanitas, vigilar, permitir esa reparación de lesiones. Y estos serían los aspectos positivos de la neuroinflamación. También son importantes los procesos neuroinflamatorios de bajo grado para la memoria, para el aprendizaje y en general mantener un buen estado del cerebro, ¿no? Entonces, Sari, para que nos quede clara la idea, digamos que esta microglía serían como el servicio de limpieza, ¿no?, del cerebro, y cuando que es necesario y que, bueno, todos producimos sustancias tóxicas o sustancias que hay que eliminar fruto de la actividad neuronal y de también esos tóxicos que nos llegan, y cuando ese sistema de limpieza no puede hacer frente a toda esa avalancha de cosas que tiene que limpiar, entonces es cuando se produce esa neuroinflamación.
¿Es así? Bueno, ¿Más o podríamos menos? distinguir entre una neuroinflamación aguda que tiene, o aguda, que puede ser más o menos intensa, que tiene mucho sentido para estas funciones de reparación, para estas funciones de protegernos de los bichos, y luego podríamos distinguir la neuroinflamación muy intensa, por un lado, aguda y muy intensa. Imagínate una meningitis. Esta sería el ejemplo quizás más paradigmático de una neuroinflamación aguda y muy potente. Una meningitis por una bacteria, cuando ese líquido cefalorraquídeo prácticamente se transforma en pus. Hay tanta cantidad de bacterias que ese líquido se transforma en pus. ¿Y por qué? Porque hay tanta inflamación en el cerebro en ese momento intentando luchar contra la bacteria que ha producido esa meningitis o el microorganismo que sea, que se produce una inflamación tan aguda que esa propia inflamación puede hacer que haya una muerte o que haya lesiones cerebrales, ¿no? Y luego tendríamos, de lo que fundamentalmente está relacionado con patologías, una neuroinflamación de más bajo grado, crónica y mantenida en el tiempo continuamente. ¿Por qué? Pues por todos los factores estos de la vida moderna, que podemos hablar luego cuáles son las causas de la neuroinflamación crónica, y es esa neuroinflamación crónica continua mantenida, la microglía todo el rato diciendo, aquí me están entrando trocitos de bichos a cascoporro, un montón de tóxicos, la contaminación, que al final también son tóxicos, y además estoy detectando estrés, con lo cual algo está pasando ahí fuera. Entonces esa respuesta inflamatoria crónica, claro, no consigue resolver nada y además acaba generando ¿el qué? Pues un daño en el cerebro, y es esta neuroinflamación crónica de bajo grado la que acaba siendo problemática. Luego hay una cuestión también, y esto es una explicación evolutiva que es interesante, y es que ya hemos dicho que la inflamación nos permite proteger de los bichos, nos permite reparar tejidos, nos permite mejorar esa plasticidad neuronal, pero hay una teoría muy interesante también, unas hipótesis que nos dicen que realmente la neuroinflamación no es que se te inflame todas las zonas del cerebro, todas a la vez de la misma manera. Y hay cuestiones muy interesantes referentes, por ejemplo, a la neuroinflamación en el hipotálamo. El hipotálamo, que es una glándula pequeñita, son no sé, 3-4 gramos, que es el que capta cómo está nuestro organismo en cuanto a su equilibrio interno. Va a captar si tenemos carencia de energía y necesitamos comer, va a captar si necesitamos beber, va a captar. Es lo que nos va a generar la conducta, toda la conducta relacionada con la ingesta, incluso con la conducta sexual, con el beber. Y entonces, esto nos lo explicaba Leo Pruibón en su momento en el máster de psiconeuroinmunología clínica hace ya años. Decía que, claro, que antiguamente, y como dice mi buen amigo Antonio Valenzuela, como éramos hijos de la adversidad y vivíamos en un entorno donde a lo mejor teníamos que estar muchos días sin comer, pues tú estás ahí en la sabana o estás en el bosque y vas por ahí y puedes estar días sin encontrar comida y de repente vas y te encuentras, pues no sé, un panal de miel o un montón de fruta. Y claro, como llevas muchos días sin comer, interesa que tú puedas comer gran cantidad de eso que te has encontrado. ¿Y qué pasa? Que si tú te sacias muy rápido, porque el hipotálamo recibe la señal, ya hemos comido, es suficiente. Entonces, si te sacias muy rápido, a lo mejor no te vas a comer todo lo que encuentres. Entonces, esta hipótesis lo que nos dice es que evolutivamente, cuando tú comes, por ejemplo, cosas con mucha fructosa, que luego la fructosa se transforma en grasa, el hipotálamo se inflama un poquito y no capta la saciedad. Y esto sería la explicación evolutiva de por qué podemos comer ingentes cantidades de fructosa o beber ingentes cantidades de fructosa sin notar saciedad. Y tenía evolutivamente sentido, pero claro, hoy en día tomar ingentes cantidades de fructosa ya deja de tener sentido, ¿no? Tanto es así que, bueno, lo podemos comentar luego más a fondo en relación con la inflamación crónica bajo grado. Tanto es así que hay estudios desde hace varios años que dicen que antes de que aparezca, por ejemplo, la obesidad, entendida como un exceso de tejido adiposo inflamatorio en el cuerpo, más allá de parámetros de peso estéticos, ya se encuentra una inflamación hipotalámica. Y eso sería luego la causa, digamos, de muchas de las conductas también alteradas en relación con la ingesta de alimentos, ¿no? O sea que es bastante complejo todo, los fenómenos de la neuroinflamación. No es un todo o nada.
no es un necesariamente malo o bueno y tampoco es por todas partes a la vez, ¿no? Has mencionado antes, o te has referido a la neuroinflamación como neuroinflamación crónica de bajo grado. Y esto, a los que escuchen este podcast, les sonará familiar porque ya hemos hablado de la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, es el mismo tipo de inflamación y luego entendemos que si uno sufre inflamación, digamos, en el resto del cuerpo de bajo grado, necesariamente también sufre neuroinflamación, o puede darse una sin la otra. Pues no es tan fácil de saber en realidad. Desde luego que los procesos inflamatorios en el organismo al final son todos muy parecidos desde el punto de vista de las células que van a actuar. Es verdad que en el cerebro es fundamentalmente la microglía, no deberíamos tener neutrófilos danzando por ahí. En general, lo que sí que va a ser es la señalización. Al final la señalización se hace con moléculas de señalización, es decir, con sustancias que fabrica esa microglía, también con sustancias fabricadas, porque los astrocitos también tienen un papel en la neuroinflamación, y al final esas sustancias van a ser siempre muy parecidas independientemente del lugar del cerebro. Es verdad que en el cerebro fundamentalmente van a ser la interleuquina 1, es una de las sustancias, la interleuquina 6 también, factor de necrosis tumoral alfa, al final, interferón gamma. Al final da igual los nombres. Las sustancias que vamos a encontrar activadas o aumentadas en una situación de neuroinflamación en el cerebro van a ser las mismas prácticamente que en el resto del cuerpo cuando hay una inflamación de bajo grado. ¿Qué sucede? Podemos decir que siempre que hay una inflamación crónica de bajo grado va a haber una neuroinflamación, o viceversa, siempre que hay una neuroinflamación va a haber una inflamación crónica de bajo grado. Hay una revisión relativamente reciente sobre esta cuestión de cómo desde la periferia, o sea, desde todo lo que no es el cerebro, desde el resto del cuerpo, cómo esa inflamación en otros órganos acaba llegando al cerebro. Y ahí lo que sí que se dice es que sí que en general, cuando hay una inflamación periférica, se va a producir o va a haber asociada una inflamación también en el cerebro. Claro, pero podríamos preguntar, ¿el hecho de que aparezcan a la vez quiere decir que primero se empezó la inflamación en la periferia o empezó primero en el cerebro? ¿Qué viene primero? Bueno, lo del huevo y la gallina, hay quien dice que primero vino el huevo porque había animales antes de la gallina que tenían huevos, ¿no? Pero en realidad en el cuerpo saber qué empieza primero es muy difícil. Pensemos que casi ningún proceso en el cuerpo empieza por una única causa. Es decir, si alguien empieza con, vamos a decir, SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, que se puso de moda el verano pasado y quizás a la gente le suene. Pensar en que hay una única causa para ese SIBO es muy reduccionista. Habrá muchas causas, ¿no? Entonces pensemos que es, por ejemplo, una persona que tiene una alimentación a base de ultraprocesados, pero que además resulta que sale a las 7 de la mañana de casa para trabajar todo el día y llega a las 8, que tiene un trabajo sedentario, que no hace actividad física, que duerme poco y mal, que está muy estresada porque la hipoteca le ha subido muchísimo, como tiene menos dinero ha alterado la cesta de la compra y come cada vez peor, además, que tiene un déficit de magnesio, que no se expone al sol y tiene déficit de sol, que vive en la ciudad con contaminantes, entonces, y que aparte de esto, pues no sé, pasa una gastroenteritis. Y entonces hace el SIBO. O tiene un Helicobacter, le dan antibióticos y hace el SIBO. Y dices, sí, tuvo un desencadenante, que fue esa gastroenteritis o que le dieron antibióticos. Pero ¿sobre qué terreno pasó todo aquello, no? Entonces, en la neuroinflamación y la inflamación crónica de bajo grado pasa un poco lo mismo. Como hay una neuroinflamación, esto hace que se altere la señalización al resto del cuerpo, al sistema inmunitario, porque hay una estrecha relación entre el sistema inmunitario y cerebro, y se señaliza desde un cerebro sometido a muchos estresores crónicamente y al final acaba generando esa inflamación a nivel periférico, por ejemplo, por esa resistencia a la insulina por una conducta alterada, o como tienes esa conducta alterada, después genera la neuroinflamación. Al final son vías bidireccionales y a mí al final como médico clínico es verdad que me resulta fascinante el estudio de estas cuestiones, pero desde el punto de vista de qué se puede hacer para mejorar a la persona,
tampoco muchas veces me importa tanto qué es lo que empezó primero y pasa así en muchas cosas, ¿no? Y luego la otra cuestión es que no tenemos buenas herramientas en la práctica clínica habitual. O sea, si a mí me viene mañana o la paciente que vi el otro día me viene a la consulta y yo sospecho que tiene una neuroinflamación, lo voy a sospechar fundamentalmente por la historia clínica o por los síntomas que me cuentan. Pero no es que yo le vaya a hacer una prueba para ver si su cerebro está inflamado, porque desde luego los análisis de sangre muchas veces no me lo van a decir, desde luego los convencionales no. No le voy a hacer una punción lumbar para sacarle el líquido cefalorraquídeo y medir las citoquinas ahí. No le voy a hacer habitualmente una resonancia magnética funcional que pues al final se usa en investigación, pero en la práctica clínica no, o pruebas por ejemplo, de medicina nuclear que me permiten ver cómo están las diferentes zonas del cerebro. Entonces yo podré pensar, pues con los síntomas que tiene, pues seguramente tenga una neuroinflamación. ¿En qué parte del cerebro? Pues no lo sé, tampoco me importa mucho, no me va a cambiar el tratamiento. Entonces, sí que nos interesa conocer las causas de la neuroinflamación, los mecanismos que se producen y cómo ayudar a las personas, saber diagnosticarla, pero a la hora de la verdad, saber qué grado de neuroinflamación tienes o qué grado incluso de inflamación crónica bajo grado tienes, en la práctica clínica no hay a día de hoy herramientas fiables al 100% para esto, ¿no? Y hablando de sintomatología, porque claro, una inflamación aguda, te torces un tobillo, te duele el tobillo, fácil. La inflamación crónica de bajo grado, digamos, en el cuerpo, pues a ver, una persona con sobrepeso, diabetes, hipertensión, ya se puede intuir que algo hay, pero el cerebro no duele, no hay células nocioceptoras. Entonces, ¿qué sintomatología presentamos cuando sufrimos neuroinflamación? Y a todos los niveles, física, mental, emocional, si es que hay sintomatología a todos los niveles. Pues por un lado podríamos diferenciar efectivamente lo que son los síntomas y luego ya pasaríamos también al terreno de la enfermedad, de la patología. Al final esta situación de neuroinflamación, pensemos que lo que quiere el cuerpo, bueno, lo que quiere el cuerpo, o sea, que el cuerpo quiera nada, pero sí que te va a generar una serie de síntomas y pensemos siempre que los síntomas son para que tú hagas algo al respecto, para que actúes. Y entonces esos síntomas serían para que actuaras solucionándolos yendo a la causa raíz. Lo que pasa es que nosotros muchas veces tapamos los síntomas dando fármacos. Claro, parche y a seguir. Claro, pero no soluciona la causa. Entonces, ¿qué síntomas son extraordinariamente frecuentes que vamos a pensar que, oye, algo de neuroinflamación hay? Uno, desde luego, es la fatiga, la falta de energía, el cansancio, la debilidad, de esto que te levantas y dices, no puedo con la vida. Hay mucha gente que se levanta así. A ver, ¿qué podrías decir? No, es que esta noche dormiste mal. Ya, bueno, pero es que si duermes mal esa noche, ya tienes una neuroinflamación por haber dormido mal. Puede haber problemas de debilidad muscular. Claro, esto también va en las dos direcciones. Si tú tienes poco músculo, sarcopenia, o sea, falta de músculo y falta de fuerza, también va a favorecer la neuroinflamación. Pero es que además la neuroinflamación también hace que señalices peor al músculo. Poca gana, obviamente tienes poca energía, poca gana de moverse, poca, vamos a decir, motivación en general, ¿no? Los trastornos del sueño, tanto para conciliar como para mantenerlo y tener esa sensación de poco descanso por la mañana. Dolores de cabeza puede haberlos. Lo que pasa es que es verdad que saber si el dolor de cabeza se está produciendo, vamos de nuevo a lo mismo, se está produciendo por la neuroinflamación o por todas las causas que lleva la neuroinflamación. La migraña, por ejemplo, en la migraña sabemos que hay neuroinflamación. Sabemos que el déficit de magnesio, por ejemplo, o una alimentación inadecuada puede favorecer las migrañas. Entonces, ¿qué es lo que está causando exactamente el síntoma? Bueno, lo que nos interesa es hacer una buena historia clínica y saber las causas y luego intentar corregirlas más que pensar en todos los mecanismos concretos. Y desde luego, todo lo que es síntomas cognitivos, es decir, falta de concentración, problemas de memoria, gente que dice, es que estoy empanado, es que la niebla mental, que suelen decir las personas, es que no consigo centrarme como antes. Los cambios de humor, inclusive, desde luego, las patologías neuropsiquiátricas,
trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, e incluso en las enfermedades psiquiátricas, vamos a decir, más graves, mayores, en trastornos psicóticos, por ejemplo, en el trastorno bipolar, sabemos que se puede encontrar neuroinflamación, ¿no? Y luego ya podríamos irnos incluso a cuadros que son de dolor persistente. Se suele hablar más de dolor persistente que de dolor crónico en otras partes del cuerpo. La fibromialgia quizás sea una de las situaciones que, la verdad es que es una pena el manejo que se hace muchas veces de la fibromialgia, porque sabemos que hay una neuroinflamación y hay una cosa que se llama nociplasticidad. Es decir, que el cerebro ha aprendido a tener dolor. Y claro, yo esto para explicárselo a los pacientes, que lo que más necesitan es, aparte de indagar en las causas que lleva a esa situación, son personas que lo que necesitan es lo que dicen Mosley, ¿no? Y el otro decían, explain pain, explica el dolor, haz neuropedagogía del dolor, porque tú puedes, piensa, pues no sé, aprendes a montar en bici, pero si yo te digo, desaprende a montar en bici, dices, ostras, ¿y eso cómo lo hago? Pues, ¿cómo le dices a un cerebro que de manera automática ha aprendido a tener dolor como respuesta a muchas situaciones vitales? ¿Cómo le desaprendes a ese dolor? Requiere una intervención múltiple desde puntos de vista de la nutrición, del ejercicio físico, la optimización también quizás con suplementación, pero necesita neuropedagogía, explicarle al propio cerebro lo que le está pasando, ¿no? Y la fibromialgia y los dolores persistentes sabemos que habitualmente va a haber neuroinflamación, ¿no? Y ya si no vamos a la patología, los procesos neurodegenerativos, es decir, o enfermedades neurológicas en general, podemos hablar de demencias en general, Alzheimer, Parkinson, que sí quizás serían de las más frecuentes. En la esclerosis múltiple y otras autoinmunes también va a haber neuroinflamación. Y luego pensemos que en las demencias, por ejemplo, de tipo vascular, donde está comprometida la circulación, el aporte de sangre al cerebro, no te llega la sangre, no te llega los nutrientes, no te llega el oxígeno, y el cerebro va a estar en un déficit de energía también, ¿no? Entonces, en estas que hay un origen vascular, obviamente también va a haber procesos neuroinflamatorios. Y estamos hablando de esta neuroinflamación crónica mantenida, que se produce esa neurodegeneración y que se pierden los procesos de generación de nuevas neuronas, de generación de nuevas sinapsis, ¿no? Con lo cual, si queremos cuidar del cerebro, deberíamos saber por qué se nos produce esa neuroinflamación y luego tomar acción, ¿no? Pues vamos a explicar entonces cuáles son esas causas. Y aquí sí que te voy a pedir que hagamos una distinción, por así decir, por un lado, las que no dependen de nosotros, por ejemplo, medicación, antes hablábamos de los wifis, de la contaminación electromagnética, pues cosas que no dependen directamente de nosotros o que no es tan fácil que actuemos sobre ellas, porque yo la central eléctrica o el repetidor que tengo encima de casa, pues me lo tengo que comer con patatas, pero sí que hay muchas causas de neuroinflamación, que es todo eso que tiene que ver con el estilo de vida neuroinflamatorio, que dependen de nosotros. Entonces, distinguiendo esos dos tipos de causas, ¿qué es lo que hace que nuestro cerebro se inflame? Pues por pasar rápido por las que no dependen realmente. Bueno, la medicación depende un poco, ¿eh? Porque, bueno, sí, claro. Esto es claro, sí, hay medicaciones que son impepinables, pero luego muchas veces hay mucha automedicación. Sí. Entonces es verdad que hay fármacos que aquí pueden por múltiples vías influir. Desde luego que lo que has comentado, la contaminación ambiental en sus múltiples formas, tanto los metales pesados, los pesticidas, las micotoxinas, todo tipo de químicos tóxicos ambientales, el tema de las radiaciones electromagnéticas es un temazo. Esto tiene que ver con, bueno, al final no me quiero liar mucho con eso, pero esto hay todavía gente que dice, no, eso no pasa nada porque no emite tanto calor. Ya, es que emite otro tipo de radiaciones que te puede influir en el funcionamiento íntimo de las células. Y de hecho hablaba otro invitado tuyo sobre los canales de calcio voltaje dependientes, que esto Martin Pall hace una revisión sobre la Wi-Fi y los móviles y cómo influyen, ¿no? Entonces yo estoy personalmente convencida, esto obviamente no lo puedo mostrar, pero estoy personalmente convencida de que el cambio en los últimos 15, 20 años a esa exposición persistente, claro, a lo mejor no podemos demostrarlo, pero porque tendríamos que coger, imagínate, un pueblo entero de gente que viva sin ningún tipo de radiaciones
y que todo el resto de sus características sean iguales que otro pueblo que tiene todas las radiaciones. Y claro, no podemos hacer este experimento y más a largo, ¿no? Bueno, pero sí que es factible, Sari. Lo que pasa es que aquí entramos, claro, en una industria potentísima como es la de las telecomunicaciones, pero igual que se han estudiado pues lo de las zonas azules, por ejemplo, o se han estudiado a poblaciones indígenas para ver cómo el estilo de vida más tradicional es más beneficioso. O sea, que poderse se podría hacer, lo que pasa es que esto es como luchar contra un gigante. Sí, sería muy complicado y al final es verdad que en el tema de las radiaciones no vamos a poder huir de ellas, y esto tiene que ver con una cosa en la que sí que podemos influir, y es evitar el efecto nocebo también, ¿no? Que luego podemos comentar. Y luego están los disruptores endocrinos, que también entra dentro de los tóxicos y que también parcialmente podemos huir de ellos, pero por otro lado no. Decían hace poco que todas las semanas nos comemos una tarjeta de crédito de microplásticos. Bueno, y otras sustancias. Con lo cual, sobre esta parte ambiental, conocerás a Nicolás Olea, no sé si lo he entrevistado, sí. Lo has entrevistado, ¿verdad? Sí. Ya. Pues él, cuando lo escuché en persona una vez, claro, lo escuchas y te entra así como la angustia, y dices, madre mía, ¿cómo escapamos de esto? Y él dice, pues es que no te angusties, porque total, lo que no puedes cambiar, acéptalo y intenta hacer muy bien lo que sí que podemos, en lo que sí que podemos influir. Entonces, bueno, había un factor genético también, ¿vale? Porque, por ejemplo, esto de la neuroinflamación del hipotálamo que comentábamos, que te puede alterar los mecanismos de la saciedad, se ha visto que hay personas genéticamente más predispuestas a tener esta neuroinflamación, al igual que cualquier otra inflamación aberrante. Entonces, la parte genética se está empezando a conocer, pero no podemos influir en los genes en sí en su expresión. ¿Cómo? Pues por el estilo de vida y aquello que sí que depende más de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que más va a influir? Por mencionarlos todos, pues la alimentación, desde luego, por múltiples vías, tanto por aquello que nos hace daño, consumido en exceso, ultraprocesados, todo tipo de, el exceso de fructosa, desde luego los azúcares refinados, las grasas trans, y aquello que nos falta, los micronutrientes o el suficiente alimento para la microbiota. Pero también, desde luego, el sedentarismo. Vivimos en una sociedad muy, muy sedentaria, y el problema que hay es que como tenemos trabajos estar mucho rato sentados, hacer ejercicio, por supuesto que es bueno, pero hacer ejercicio, aunque lo hagas todos los días, no te va a compensar del todo el sedentarismo, las 8 o 10 horas que vas a estar sentado, más las horas de ocio digital, etcétera. Y por eso los sitting breaks, esos snacks de movimiento serían muy importantes, ¿no? Luego el estrés crónico. La respuesta de estrés crónico del organismo frente a múltiples estresores que tenemos en la vida moderna, desde luego, también lo favorece, ¿no? La falta de sueño, la cronodisrupción, y no solo la falta de sueño, sino también el patrón alterado de exposición a la luz natural que falta por el día, y el exceso de luces artificiales, sobre todo el espectro azul, que esto, bueno, lo dominas tú súper bien, mucho más que yo, que desde luego también predispone a la neuroinflamación. Y luego de todo tipo de tóxicos, de tóxicos ingeridos voluntariamente, el alcohol y el tabaco. O sea, no hay excusa para, yo siempre digo, los profesionales sanitarios o que nos dedicamos a la divulgación en particular, no podemos nunca lanzar ningún mensaje de no pasa nada por una copita de vino, por ejemplo. Porque la gente ya se lo va a tomar, pero si tú se lo refuerzas ese mensaje, pues a lo mejor en vez de una ya son dos, ¿no? Entonces el alcohol es dañino. Y luego hay una cosa que entraría dentro del tema del estrés, y que en un artículo muy chulo, que es bastante, bueno, a mí me gusta mucho cómo explica la neuroinflamación, del 2016 de Di Sábato, que hablaba del estrés como de la derrota social. Esto obviamente tiene que ver con el estrés crónico, pero son cosas como el bullying, el mobbing, incluso hay quien se pone más en modo espiritual y se habla de la falta de propósito, que hay gente que no le gusta hablar de estas cosas, pero es verdad que el sentido en medicina del estilo de vida, cuando se habla de la alienación, digamos, cultural, del sentido de la falta de sentido de pertenencia, la soledad está súper demostrado también que es muy dañino, ¿no? Y todas estas cuestiones sí que dependen
más de nosotros. Entonces, bueno, otra cosa, los golpes en la cabeza. Los golpes en la cabeza es un temazo. Esto se ha estudiado bastante con jugadores, por ejemplo, en mi país, en Finlandia, con jugadores de hockey. Luego también se estudia con jugadores de rugby. En el boxeo está comprobadísimo. Los golpes repetidos en la cabeza, aunque sean de baja intensidad, pero esos golpes repetidos y, por supuesto, un traumatismo cráneoencefálico un poco más intenso de una sola vez, también pueden ser muy problemáticos. Y yo, desde luego, el boxeo sin golpes en la cabeza, bueno, pues yo entiendo que hay gente que le gusta, pero absolutamente, no sé, no quiero entrar a temas de prohibiciones ni nada, pero el boxeo como tal sí, que a menos que seas boxeador profesional y sea tu medio de vida y no tengan, y ya está. El resto que no es necesario. ¿No? Bueno, pero se quedan hechos polvo luego los pobres. Sí, bueno, pero como todos los atletas de élite, es verdad que en este caso, como es directamente a la cabeza, es todavía más heavy, pero todos los atletas de élite realmente es un maltrato al que someten su organismo, sí. Que perfectamente y maravilla el deporte de élite, pero mira cómo están todos. Mira Rafa Nadal, o sea, mira cómo están todos a los 35 o 40 años. Sí. Porque es un estrés al que someten a su organismo brutal. Y antes que hablabas del alcohol, tenía por aquí apuntado, porque me parece un símil muy indicado para comprender la neuroinflamación, que es la resaca. Una resaca no es más que una neuroinflamación a lo bestia, así, pumba, de un día para otro. Pero básicamente eso es lo que le hacemos a nuestro cerebro, y eso no es que duela, pero ahí sí que nos hacemos una idea de la sintomatología de la neuroinflamación. Sí, al final es un síntoma. Oye, tu cuerpo, tu cerebro te está diciendo, eso que hiciste ayer, por ahí no vamos bien, no lo hagas otra vez. Efectivamente. Y bueno, en realidad, cuando pasamos, fíjate, durante el COVID, ¿no? Que hubo mucha gente que tuvo dolores de cabeza muy intensos y se decía, sí, es que el COVID se va al cerebro. A ver, es verdad que puede llegar al cerebro, pero es que no es algo nuevo de este virus en concreto. La gripe te puede hacer exactamente lo mismo. Y hay otros muchos virus y microorganismos que, sin provocarte una meningitis o fragmentos de microorganismos que te vienen de la microbiota, porque esto sería como una vía indirecta. Si todas estas cuestiones de estilo de vida son inadecuadas, también vas a tener una disbiosis, una alteración de la microbiota en la boca, en el intestino. Y lo de la boca, por ejemplo, a veces ves los titulares que dicen una bacteria de la boca causa Alzheimer. Y dices, a ver, esto se lleva publicando desde hace años y no es que sea la causa única. Pero es verdad que la salud oral, el tener enfermedad periodontal o gingivitis al cerebro le va fatal, y el tener una disbiosis intestinal también. Entonces, claro, sobre esto también podemos influir, pero al final lo que hablábamos sobre las causas, la medicina, el cuerpo humano es un organismo, es un superorganismo, es un sistema complejo, muy complejo, donde las causalidades son múltiples. Y, por ejemplo, si a veces a mí me preguntan, ¿y qué es más importante, la dieta o el ejercicio físico? Y aquí siempre recuerdo, pues Marcos Vázquez lo cuenta con el taburete muy bien, ¿no? O cuando hablamos de una cadena, de un eslabón, tu pata más débil o el eslabón más débil de una cadena, lo que peor cuidas es lo que más daño te está haciendo. Y tanto es así que, por ejemplo, con la alimentación, que es súper importante y no niego esa importancia, hay gente que quiere hacerla tan bien, tan obsesivamente bien, que el propio estrés de querer hacer esa alimentación tan perfecta les acaba perjudicando más que el beneficio si hicieran las cosas, pues no sé, un 90% de bien, porque querer hacerlo. Esto me lo decía en un evento, una persona vino, se me acercó, me dijo, es que a mí lo que me pasa, que de tanto leer y de tanto escuchar, pues quiero hacerlo todo bien y no puedo, no me da la vida. Y entonces me estreso y estoy peor. Digo, ya, sí, es verdad, nos pasa a muchos, ¿no? Entonces hay que intentar, pues ley de Pareto, hacer las cosas al 80, 90% de bien. Y oye, aquello que no depende de nosotros, por eso decía lo del efecto nocebo. Si tú crees que algo te va a hacer daño, sí, créeme que te hará daño. Más daño que el daño en sí, como con las radiaciones. Pues nos hacen daño, pues probablemente.
¿La podemos cambiar? Pues en lo que podamos, hagámoslo. En lo que no podamos, vamos a intentar no estresarnos de más porque si no, al final podemos tener más problemas, ¿no? Es difícil encontrar equilibrio, ¿eh? Hombre, ya te digo, yo sufro muchas veces parálisis por análisis porque tengo tanta información en mi cabeza, siempre lo digo, yo con el tema de la alimentación, en una semana puedo pasar de ser vegana a ser keto, pero en cuestión de 5 días, porque según lo que leas, y además que hay fuentes de mucho rigor en polos completamente opuestos, entonces efectivamente, si tienes mucha información, al final dices, madre mía, pues nada. Ya, pues eso, como yo, del veganismo al keto en una semana. Antes has hablado, como decía al principio, uno de tus temas más, o sea, de los que más hablas o por los que más te conoces también por tus libros, es la microbiota. Entendemos que una microbiota que no está sana es pues una bandera, o sea, un billete directo, a la neuroinflamación. Pero te quería preguntar por otro sistema protector, que no es lo mismo que la microbiota, no es que lo esté asimilando a la microbiota, pero para que entendamos que en el cerebro también tenemos como un sistema protector, que es la barrera hematoencefálica, que digamos como que filtra, ¿no? Lo que es perjudicial para el cerebro, no deja que pase. Pero claro, la pregunta es, ¿esta barrera hematoencefálica también puede sufrir hiperpermeabilidad, igual que la microbiota intestinal, cuando hay inflamación y cuando tenemos este estilo de vida que nos has descrito antes, o no tiene nada que ver, o ese funcionamiento es diferente? Sí, a ver, desde luego, pero entramos de nuevo en la dificultad de cómo medirlo, ¿no? Porque luego muchas veces la idea que se tiene de la barrera hematoencefálica, el cómo es exactamente, muchas veces se habla de lo que es la unidad neurovascular, ¿no? Que sería, ahí están en estrecha relación, por un lado, tanto lo que es, hay diferentes tipos de estructuras en esa barrera, ¿no? Y están, por un lado, lo que son las prolongaciones de esos gastrocitos que comentábamos, también está ahí la microglía vigilando y hacen como una especie de capa alrededor de esa pequeña capilar que está ahí, ¿no? De ese pequeño vaso que está allí. Y entonces, ¿qué pasa? Que lógicamente, eso es una barrera para que no pasen cosas que no deben pasar en condiciones normales. ¿Y qué es lo que tiene que permitir pasar? Por supuesto, el oxígeno, el dióxido de carbono, la glucosa, diversos aminoácidos para fabricar luego muchos neurotransmisores. Por ejemplo, cuando se habla de, ya sabes, lo típico que se dice, la serotonina se fabrica en el 90% del intestino y cuida tu intestino porque es la hormona de felicidad. Vale, sí, pero es que la serotonina, por ejemplo, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Necesitamos que pase el triptófano y luego se fabrique la serotonina localmente, ¿no? Entonces, esta disrupción de esta barrera hematoencefálica, si volvemos al ejemplo de la meningitis, quizás sea el mayor ejemplo de cuando se produce una apertura, como que se abre esa barrera hematoencefálica y pasan microorganismos y ahí sí que hay una tremenda permeabilidad. Fíjate que tanto es así que muchas veces en las meningitis bacterianas, en estas que hay pus, como la meningocócica, que es la meningitis bacteriana por excelencia, todavía se suele decir, vale, como hay tanta inflamación que le hace tanto al cerebro, vamos a dar corticoides intravenosos potentes para reducir la inflamación. Y esto, la última revisión, de la Cochrane, que es una base de datos de medicina basada en la evidencia, decían que dar esos corticoides a la vez que el antibiótico, o justo empezando con el antibiótico, ¿no? O muy poquito antes, permite que haya menos lesiones cerebrales, menos hipoacusia, aunque la mortalidad, por lo menos en adultos, parecía que no la bajaba. Y curiosamente, estos efectos se conseguían solo en los países ricos, pero en los países de ingresos bajos no. O sea que ahí también el contexto importa de la misma intervención. ¿Y qué es lo que pasa con los corticoides? Que los corticoides, como reducen la inflamación, también cierran, o sea, hacen que se cierre un poquito más esa barrera hematoencefálica y hay que tener mucho cuidado en qué momento los das porque a lo mejor ya no penetra tan bien el antibiótico, ¿no? De hecho, se han hecho estudios para ver cómo abrir la barrera hematoencefálica con unos ultrasonidos, creo que era, para conseguir que penetren ciertos fármacos esa barrera, ¿no? Entonces, ¿va a estar abierta esa barrera igual que se habla de la permeabilidad intestinal en situaciones? Bueno, hay estudios experimentales, lógicamente, esto se hace en animalitos habitualmente, ¿no?
Y los traumatismos, por ejemplo, craneoencefálicos, pueden hacer una mayor permeabilidad y podrían pasar sustancias que no deberían. Esa inflamación, tanto sistémica como localizada, a más inflamación, más permeabilidad. En las enfermedades neurodegenerativas, en el estrés oxidativo, en la disfunción mitocondrial, todos esos tóxicos ambientales. Entonces sí que se habla de esa disrupción de la barrera hematoencefálica, pero también te digo, ¿yo eso lo puedo diagnosticar en clínica con una prueba que me lo demuestre? No. Y pensemos que aún en la ciencia médica hay pues todavía muchos que incluso hablan del leaky gut, o sea, del intestino permeable, en términos de creencia o no creencia. Dicen, eso no creo que exista o eso no existe, cuando está bastante demostrado ya, y para la intestinal sí que tenemos pruebas. Entonces, ¿existe la barrera hematoencefálica permeable? ¿Con un exceso de permeabilidad? Sí, parece que sí. Pero saber si eso está pasando en un paciente concreto, pues no siempre no va a ser tan fácil saberlo. Insisto, lo mismo. Hay que conocer las causas y cómo arreglar eso, ¿no? Volviendo antes que hablábamos antes de la alimentación proinflamatoria, te quería preguntar por dos, digamos, grupos de alimentos que, según a quien escuches, son la maravilla y solo deberíamos comer eso, o son el enemigo número uno. Uno es la carne roja y otro es el gluten, que están como en los dos extremos de el gluten más asociado a dietas, las plant-based famosas, que lo que dicen es no, hay que reducir cuanto más mejor el consumo de producto de origen animal, y especialmente la carne roja. Y yo, honestamente, es que con estas dos, es que no sé cómo llamarlos, pero bueno, sí, con esta proteína y con la carne roja es algo que no sé para dónde tirar, porque lo que digo, según lo que leas, y encima hay organismos internacionales, sobre todo con el tema de la carne roja, que te dicen directamente que es cancerígena, que vamos, que no hay que comer vacas. Entonces, ¿realmente qué dice la ciencia? La ciencia... La ciencia está confundida también. Sí, bueno, a ver, hacer ciencia con la nutrición es harto difícil, porque al final comemos una matriz alimentaria y muchos de estos estudios son estudios observacionales que se basan en que te dan a la gente unas encuestas, y entonces los rellenan sobre lo que comen. En estas encuestas la fiabilidad de las respuestas pues no siempre es la adecuada. En el momento en el que observas a alguien, por el hecho de observarla y que ese saber ser observado va a cambiar la conducta. Luego entran en juego factores genéticos, porque desde la nutrigenómica a la nutrigenética quizás las respuestas que tengamos a diferentes alimentos tampoco sea la misma. Influye, por ejemplo, la microbiota. Entonces, realmente el gluten es el mal número uno que, por ejemplo, hay libros en esto, es el cerebro de pan, ¿no? Por ejemplo, es un libro paradigmático de esto. Bien, existe por un lado la enfermedad celíaca. Obviamente a las personas con celiaquía, con esta enfermedad autoinmune por el gluten, pues les puede dar incluso síntomas neurológicos sin cualquier proceso, desde luego, de autoinmunidad. Por ejemplo, siempre hay que descartar la celiaquía, que se asocia mucho. Con las migrañas también se asocia mucho, incluso aunque no sea celíaco, por ejemplo. Está la sensibilidad al gluten no celíaca, que es un cajón desastre que muchas veces es difícil terminar de distinguir dónde está ahí el problema. Pero afirmar que el gluten es vamos a decir, el origen de todos los males en muchas personas, pues no, es bastante aventurado. Pero pensemos un poco en el tipo de trigo, porque, bueno, en España, no, sobre todo, por ejemplo, es el trigo, ¿no? Porque la cebada, vale, está en la cerveza, el centeno es, bueno, no es tan abundante el consumo, la avena quizás, o sea, lo tiene más por contaminación cruzada. Entonces, claro, si tú comes un alimento como es el trigo 5 veces al día, todos los días, y tienes, por ejemplo, pues una microbiota inadecuada, y además no haces bien la digestión de ese gluten también por esa microbiota, y además es un trigo que no es un pan, por ejemplo, de masa madre, o son unas galletas ultraprocesadas, pues probablemente ese gluten pueda llegar a un momento en el que efectivamente te aumente excesivamente la permeabilidad intestinal, como nos dice Fasano, por la vía de la zonulina. O sea, que directamente te aumenta continuamente la permeabilidad intestinal. ¿Te va a producir patología? Pues depende de muchos otros factores. Por ejemplo, el doctor Coimbra, que es este neurólogo brasileño que
que habla de utilizar la vitamina D en altas dosis, por ejemplo, patologías autoinmunes, él dice que si tú tienes la vitamina D super chachi, muy alta, que el gluten nunca te va a hacer daño. Hombre, pues eres celíaco, sí. Entonces, en personas que no son celíacas, que no tienen sensibilidad gluteno celíaca, que no tienen ningún tipo de enfermedad, porque se coman de vez en cuando un buen pan de masa madre del pueblo con un trigo de buena calidad, pues no le va a dar un problema. Ahora, si comes productos ultraprocesados industriales 5 veces al día, todos los días, y tienes una predisposición genética a tener problemas, que la de la celiaquía la tiene el 30-40% de la población, pues va a ser problemática. Entonces depende mucho de la persona. Yo sí que reconozco que, claro, yo tengo un sesgo. Yo cuando veo pacientes les descarto la celiaquía, muchos lo son, y si no la tienen, si sospecho sensibilidad gluteno celíaca, les acabo quitando el gluten, y es muy raro el paciente que no mejore, pero claro, no le quito solo el gluten, le recomiendo un ajuste global, ¿no? Tú ves a los abuelos, por ejemplo, en Castilla y León o en Galicia, en los pueblos, llevan toda la vida comiéndose su trozo de pan y, oye, ahí están trabajando en la huerta, ¿no? Luego, ojo, hay un artículo muy interesante de un grupo español, creo que era, o por lo menos uno de los autores, que veían que por la nitrogenación de los terrenos, la cantidad de gliadina que hay en el trigo cada vez va aumentando también. Y es verdad que no digerimos bien esa proteína. Pero bueno, en la dosis está el veneno, y en algunas personas esa dosis es que no pueden tomar nada, y otras personas, pues eso, si es un pan fermentado y tiene una buena microbiota, pues de vez en cuando a lo mejor lo toleran, ¿no? Depende mucho. Y respecto a la carne roja, igual que es que la nutrición pasa que hay mucha ideología, ¿no? Como decías antes. Y en el momento que, sobre todo si forma parte de tu propia identidad y que eres de una tribu, como decían, que era más fácil hacerte cambiar de equipo de fútbol que cambiar tu orientación nutricional, o, bueno, no sé cómo lo decían, algo así, ¿no? Y con la carne roja también hay bastante ideología. ¿Va a ser un problema la carne roja? Pues volvemos de nuevo al depende. Depende de tu contexto genético, de si eres hombre o mujer, de cómo tienes el tubo digestivo, de cómo es esa carne. Si es una carne de un pastoreo en X cantidades a lo largo de la semana, pues es poco probable que te vaya un problema, sobre todo si nos comemos el animal entero. Que aquí cuando se habla de envejecimiento, por ejemplo, ahora se habla bastante de la relación entre la metionina y la glicina, que son 2 aminoácidos, ¿no? Y claro, con nosotros que nos comemos, pues mucha gente se va al supermercado y se compra los filetes. Y, bueno, el pollo no se considera carne roja, o se compra la pechuga de pollo. ¿En qué condiciones vivió ese animal? ¿Qué comió ese animal? ¿Cómo vivió en la granja ese animal? ¿Qué cosas le han añadido a esa carne para que tenga el aspecto que tiene, ¿no? ¿Alguna vez se come caldo de huesos o siempre se come uno el filete? ¿Y con qué lo acompañas? ¿Con patatas fritas y mayonesa y las patatas fritas en un aceite de girasol? Entonces, yo en este punto, puesto que el veganismo, a fin de cuentas, por ejemplo, y esto reconocido por Lucía Martínez, que es la gran difusora del veganismo, lo reconoce, es una ideología. Y yo lo veo fantástico y lo respeto absolutamente. Y desde un punto de vista conceptual, si tú espiritualmente o por tus creencias no quieres hacerle daño a otro animal, pues ¿cómo te lo vas a comer? Pero claro, en el ámbito de esto no tiene que ver con la salud. Entonces, afirmar que la carne roja es carcinógena, que es el problema de la mayoría de nuestros problemas de salud, pues hombre, no hay estudios a largo plazo. Ahora que están tan de moda incluso las dietas carnívoras, el propio Paul Saladino, que es junto con Baker, creo que se llamaba el otro, Sean Baker, son como los grandes gurús de la dieta carnívora de Estados Unidos. Pues oye, Paul Saladino dijo, oye, pues he tenido que empezar a comer algo de fruta porque no iba bien, ¿no? Entonces los grandes defensores de las dietas carnívoras dicen que es la alimentación ancestral, que la carne es el alimento más antiinflamatorio. Y bueno, hay personas con autoinmunidad, por ejemplo, y personas con problemas incluso neurológicos. Si leemos a
Christopher Palmer, su Brain Energy. Ahora también hay una psiquiatra en Estados Unidos que habla también de las dietas keto, que no necesariamente son carnívoras. Y depende de cada persona. ¿Sería sostenible que todos de repente comiéramos una dieta carnívora? Tampoco lo creo. ¿Es necesario para la gente? Pues evolutivamente no tiene sentido. Si tú vas por ahí en esa época de la adversidad y, vale, pues has cazado un conejo un día, pero también te encuentras unas bayas y unas setas, vas a decir, no, ya vaya, si las setas no me las como porque la dieta ancestral es comerme el conejo y el mamut. Evolutivamente, nuestra microbiota lo que quiere es diversidad, y esa diversidad incluye todo. El ser humano se ha adaptado muy bien a comer de todo y puede comer de todo, ¿no? Y luego que ahí falta añadir un factor de eso, de nuestra época ancestral, y es que antes no tenías desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Es que antes lo mismo te pasabas 2 días sin comer, entonces ahí entra un factor extra que es el ayuno. Claro, lo cambia todo, porque no es lo mismo todos los días comerte un filete de ternera que comerte un día un filete, otro día una oreja, otro día un conejo, pero con 2 o 3 días entre medias. Entonces, evidentemente, claro, no, evolutivamente no es lo mismo. No, para nada. El exceso pensemos que siempre que comemos hacemos una pequeña inflamación a nivel intestinal, una mini inflamación a nivel hipotalámico. Bueno, al final, si comes muchas veces y además alto contenido de energía, alto contenido de fructosa, con falta de micronutrientes, oye, pues al final pero en alimentación, en nutrición, al final, estos son un poco discusiones desde nuestra posición privilegiada de primer mundo y de las personas que en el primer mundo además podemos elegir, porque tal como se ha puesto la cesta de la compra, oye, lo que quiere una mamá, un papá con 3 hijos es darle de comer a sus hijos, y a lo mejor pues no puedes hacerle el bowl con el salmón salvaje y el aguacate y luego la quinoa y que al final los determinantes socioeconómicos de la salud aquí son fundamentales. Entonces, a mí personalmente la propuesta de la dieta pesco-mediterránea, que es un paper del Colegio Americano de Cardiología, de su revista de hace, creo que es del 2020 o 2021, que es una pirámide donde proponen agua como bebida, un ayuno nocturno de hasta 16 horas y en la base la verdura, el aceite de oliva, algo de fruta. Ponen como fuente preferente de proteína de origen animal pues todos los productos del mar, ¿no? Y la carne, pues no sé si sale o no sale o sale en la punta, ¿no? ¿Podemos estar muy bien sin comer carne roja? Podemos estar muy bien sin comer carne roja. ¿Podemos estar muy bien comiendo carne roja? Sí. Entonces también hay que distinguir entre salud individual y salud poblacional. Y sobre las cuestiones relacionadas con medio ambiente, yo he leído argumentos de los dos extremos. Y la verdad es que lo que sería una ganadería extensiva de pastoreo, de lo que que cada vez se practica menos, ese sería el deseable. Pero bueno, es un asunto complicado y además genera mucha controversia, ¿no? Yo ahí respeto absolutamente la libertad individual de cada persona para elegir lo que come. Como decíamos antes, igual es la industria alimentaria muy potente y ahí no siempre la información que recibimos atiende a nuestros intereses, sino que atiende a intereses, macrointereses económicos. Desde luego. Para terminar el tema alimentación, te quería preguntar, y lo has mencionado tú antes, ya no tanto por aquellos alimentos proinflamatorios, sino por la inflamación que nos puede provocar la deficiencia o el déficit de determinados minerales, vitaminas, etc. Entonces te quiero preguntar concretamente por 3: magnesio, vitamina D y los omega 3. Y ahí esa distinción omega 3, omega 6. Pero bueno, empezamos por el magnesio y cómo es de determinante el déficit de magnesio, que creo que es bastante habitual, igual que el de vitamina D en la población española, y cómo afecta eso a nuestra neuroinflamación. Sí, desde luego el tema del magnesio, y en esto hay estudios interesantes. En España mismo el estudio ANIBES, creo que es el 2003, tiene algún año, 2013, 14, veían cómo era la ingesta de micronutrientes, de diversos micronutrientes en la población general y luego segregado por edades. Y se veía que
teniendo en cuenta las recomendaciones oficiales de ingesta, que las recomendaciones oficiales de ingesta son bajas para lo que necesita mucha gente, pues el 80% de las personas no llegaba a ingerir el 80% de magnesio necesario. Esto teniendo en cuenta que hay personas que necesitan más magnesio. Y sabemos que el déficit de magnesio a nivel de neuroinflamación es sumamente dañino por muchos mecanismos. Uno puede ser la disfunción mitocondrial y la energía cerebral, porque para que el ATP, que es la moneda de intercambio energético del organismo, funcione, necesita magnesio. Para que las mitocondrias también funcionen bien, necesita magnesio. Además de 600 reacciones enzimáticas y la reparación del ADN, muchísimas otras funciones, ¿no? Entonces, desde luego, el déficit de magnesio, hay mucha gente que tiene trastornos del sueño. Bueno, los trastornos del sueño son múltiples, hay que hacer un buen historial clínico y ver qué le pasa a esa persona. Pero es verdad que si una persona tiene déficit de magnesio, pues por muy buena higiene de sueño que se dice que haga, pues oye, a lo mejor no termina de dormir bien hasta que no arregle su déficit de magnesio, una optimización nutricional. ¿Solo con magnesio se va a arreglar toda su vida? No, pero optimízalo, ese magnesio, ¿no? Pasa lo mismo un poco con la vitamina D, que está muy deficitaria, tanto es así que hay gente que dice, no, es que esto es una moda, y la vitamina D no demuestra que cuando la suplementes te vaya a mejorar nada y dicen un montón de cosas. A ver, la vitamina D, hay bastantes estudios que nos indican que es mejor tenerla en unos niveles adecuados que tenerla deficitario. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces a los nutrientes, desde la medicina farmacocentrista, se les pide que demuestren cosas que no les corresponde. No son fármacos, son nutrientes que necesitamos tener en unos niveles adecuados para que el cuerpo funcione bien. Entonces, hay gente que tiene problemas de sueño que empieza a tomar melatonina. Pues a lo mejor lo que necesitas es exponerte al sol o a mayores, si es necesario, según la persona, quizás incluso suplementarse con vitamina D, y con eso ya mejoran el sueño. Y con los omegas, por ejemplo, y desde luego la vitamina D actúa sobre múltiples componentes del sistema inmunitario y va a reducir los procesos inflamatorios excesivos, ¿no? Y luego tenemos los omega 3, que aquí sí que diré que hay gente que se empieza a suplementar con omega 3. Y si no porque lo que nos interesa es la relación entre los omega 6, que son otro tipo de ácidos grasos, que están en grandes cantidades, por ejemplo, los aceites de semilla, pues girasol, maíz, etcétera, ¿no? En los productos ultraprocesados, interesa reducir el exceso de ingesta de omega 6 que tiene la gente, y si no se llega a una buena ingesta de omega 3, pues ya puede suplementar. Pero suplementar omega 3 sin reducir el omega 6, bueno, pues quizás no sea tan útil, ¿no? De nuevo habría que entrar en esa matriz nutricional. Entonces, en resumidas cuentas, ¿habría que suplementar, por ejemplo, estos 3 nutrientes? El magnesio muchas veces puede ser que sí, sobre todo si hay mala calidad de sueño, pues mucho estrés, hay estrés crónico, etcétera, ¿no? ¿La vitamina D hace falta? Pues depende de dónde vivas, de cuánto te expongas al sol, de cuestiones genéticas. El omega 3, yo por ejemplo a pacientes muchas veces les digo, reduce ese omega 6 excesivo, y los días que no puedas comer productos, pescado, marisco, productos con omega 3, pues ese día te puedes suplementar. Pero claro, los nutrientes no son productos mágicos que no vayan a solucionar una cosa. Hay que hacer una optimización nutricional imprescindible en cualquier proceso patológico, también en la prevención, pero no les podemos pedir a los suplementos que nos arreglen las consecuencias de un estilo de vida inadecuado o de los determinantes socioeconómicos de la salud inadecuados, ¿no? Y sobre todo no empezar a suplementarse por modas, porque es verdad que con los suplementos va como por meses, ¿no? Unos meses se habla mucho, pues eso, de omega 3. Otros meses se empieza a hablar de, yo qué sé, ahora por ejemplo se habla mucho de berberina y es como, vamos a ver, si no tienes problemas de azúcar no te tienes que tomar la berberina, por muy natural que sea. Es que es como... No, porque además la berberina, claro, aquí entrarían en cuestión procesos que tienen que ver con procesos de crecimiento en el organismo y procesos de descomposición, o sea, estar más en catabolismo, en anabolismo. Por ejemplo, una persona que quiera hacer crecer su masa muscular, si continuamente está tomando berberina, pues a lo mejor tiene problemas para hacer crecer esa masa muscular. Yo la suplementación en general, la autosuplementación, no soy demasiado fan. Quizás el magnesio a dosis adecuadas, pues bueno, uno lo puede probar,
pero más que nada porque a lo mejor necesitas una cosa y empiezas a tomar por moda otro y quizá necesitas otra, ¿no? Es verdad que luego para neuroinflamación hay muchas plantas y muchas cosas interesantes, por ejemplo la creatina o la melena de león pueden ser particularmente interesantes, pero ¿es eso lo que más necesitas? Tampoco se trata de el pobre, ¿cómo se llama este hombre que falleció el año pasado? Sánchez Dragó, que estaba muy bien para su edad. Este tomaba, no sé si 80 o 100 suplementos. Y Brian Johnson. Bueno, te iba a decir, pues eso es poco comparado con Brian Johnson. El de Blueprint, que el hombre hace mogollón de cosas, pues oye, la gente normal, depende de tu contexto. Yo reconozco que me suplemento y que me gusta probar cosas bueno, pero yo me conozco, me lo he estudiado, pero en general yo le diría a la gente que, bueno, pues si tienen para amortizar el dinero, que vayan a un profesional que esté actualizado en la optimización nutricional y que le diga, bueno, desde su libertad que se tome lo que quiera. Pero pensemos que las sustancias al final pueden tener interacciones, contraindicaciones, y no porque, por ejemplo, hace poco revisaba, ¿cómo se llama esto? La Garcinia gamboya, que ahora se llama Gumiguta, que está súper de moda también porque dicen, quemagrasa es natural. Oye, pues es que lo estuve revisando y había casos reportados de hepatotoxicidad. Entonces, nunca sabes si le va a dar a alguien. Y claro, tomarse una Garcinia, pero no hacer ejercicio, tampoco es muy útil, ¿no? No se puede arreglar con... Los suplementos son una cosa más a mayores. Por supuesto, la optimización nutricional siempre es necesaria. Sería más como nutri suplementos, no sé cómo llamarlo, más que como suplementos. Suplementos sería ya cuando buscamos un efecto terapéutico, ¿no? Pero bueno, depende. En patología ya sería otro papel y lo suyo es que lo ponga un profesional, ¿no? Pues Ari, vamos a entrar en la última parte de la entrevista. Me quedan 2 preguntas y una de ellas, porque ya viene siendo costumbre en este podcast, es sobre el sueño. Y en este caso ya lo has mencionado varias veces a lo largo de la entrevista, pero bueno, para que quede claro aquí, conciso, que pueda sacar yo una buena quote para Instagram, ¿por qué es importante el sueño, o qué relación hay, mejor dicho, porque ya sabemos que el sueño es importante, qué relación hay entre el sueño y la neuroinflamación? Y si el sueño puede ser el mejor antineuroinflamatorio, o algo si se puede decir así. Sí, la verdad es que sobre esto hay muchísima investigación, es fascinante y hay unas relaciones bidireccionales de nuevo, ¿no? Es decir, si hay un proceso inflamatorio crónico o si hay un proceso de neuroinflamación, esto ya va a alterar el sueño por las moléculas inflamatorias y por otro lado, si hay una alteración del sueño, esto también va a generar neuroinflamación. Entonces, podríamos decir que la deprivación de sueño voluntaria, es decir, me acuesto tarde porque, bueno, pues me quedo trabajando o me quedo leyendo o me voy de fiesta y, bueno, por el motivo que sea. Y luego, además, madrugo o no madrugo, pero al final estoy alterando los ritmos de sueño. Esto va a provocar una neuroinflamación, al menos transitoria. Una conducta repetida en el tiempo de alteración del sueño va a poder provocar una neuroinflamación crónica en el tiempo. Sí. Esto tiene una solución, entre comillas, fácil, pero primero deberíamos darnos cuenta y reconocerlo. Esto yo cuando tuve la fortuna de entrevistar a Javier Álvarez, ¿verdad? Sí, él lo cuenta, ¿no? Te lo sabes, cuando dice, es que claro, él se pensaba que con 7 horas, creo que decía, le llegaba y luego se dio cuenta de que no, que necesitaba 8 horas o incluso más de sueño. Y aquí quizás nos engañamos un poco, ¿no? Sobre todo, bueno, pues dices, bueno, no pasa nada, con 7 horas voy bien. En España la última cifra que vi, eso te lo sabes mejor tú seguro, decían que se dormía de media 6,8 horas, ¿no? Esto tendría solución entre comillas fácil y es no, desde luego, no disminuir nuestras horas de sueño de forma voluntaria y de hecho somos el único animal que lo hace fuera de algunas conductas migratorias que bueno, pueden tener diferentes especies de animales, ¿no? Y bueno, sabemos que se producen fenómenos, o sea, el sistema inmunitario está más activo por la noche y se limpia el cerebro por la noche. Y dormir poco y mal no es lo mejor para nosotros. Pero al revés también, hay gente que dice, es que no duermo, no puedo dormir, me despierto, no concilio, me desvelo.
no siento que esté descansando bien, y esto puede ser porque haya ya una neuroinflamación establecida. Pensemos en personas con fibromialgia, con síndrome de fatiga crónica, personas con dolor persistente de la causa que sea, personas ya con enfermedades autoinmunes. Sabemos que en todas estas situaciones hay cronodisrupción y que hay alteraciones del sueño por las relaciones que hay entre el cerebro y el sistema inmunitario. Y bueno, hay estudios muy chulos sobre qué tipo de moléculas actúan en la fase de estar despierto, en la fase del sueño, y qué pasa cuando se trastoca, ¿no? Desde luego, ¿qué fue? Una vez dijo que, no recuerdo quién, o sea, esto según a quién le preguntes, dices, ¿qué es lo más importante para cuidarte bien? Y esta persona me dijo, creo que fue Jorge Fernández, dijo, lo más importante, los ritmos. Pero claro, los ritmos en un sentido muy amplio. Y es posible que tenga mucha razón en eso, ¿no? En que cuando tú tienes poco descanso y tienes ya la neuroinflamación, vas a tomar peores decisiones para otras cosas. Cuando duermes, claro, yo que he hecho a lo largo de mi vida muchísimas guardias, o sea, no sé la cantidad de guardias que he hecho, o sea, tú te vas a trabajar por la mañana y estás a lo mejor 24 horas casi de seguir trabajando, a lo mejor echas una cabezadita de un par de horas si tienes suerte, y te levantas al día siguiente y muchas veces sigues trabajando o no sigues trabajando y te vas, el clásico del saliente de guardia, te vas de compras. Y tienes una sensación que yo la he vivido de que estás como con un exceso de activación simpática, o sea, como histérico perdido, pero a la vez como hipotiroideo, que una vez me hizo una analítica y tenía la TSH elevada, claro. O sea, estás como aplatanado, pero histérico perdido. Y tomas pésimas decisiones. Compras cosas, dices, luego duermes, llegas a tu casa al día siguiente y dices, pero ¿esto por qué lo he hecho? Y es la deprivación de sueño. Y aquí diré, esto lo dicen pues, el doctor Madrid o el doctor Álvarez, hablan sobre, por ejemplo, los trabajos a turnos y lo sumamente dañinos que son. Las mujeres embarazadas en particular no deberían hacer ni guardias ni trabajo a turnos. Y luego también hablan mucho sobre los adolescentes y lo tremendamente difícil que es esta etapa y cómo la sociedad se la dificulta aún más haciéndoles ir en contra de sus ritmos, ¿no? Entonces, sin duda, la neuroinflamación y el sueño están muy relacionados en las dos direcciones. Y fíjate, se podría arreglar sin gastar dinero, cada uno de nosotros. Mira, para que la gente vea, y yo soy la primera que cuando hago las cosas mal lo digo, porque aquí ninguno somos perfectos, y yo efectivamente el último trimestre de 2023, no voluntariamente, pero bueno, mucho trabajo, estoy estudiando el máster predoctoral, bueno, en fin, 1000 cosas, y aunque yo tenía mi higiene del sueño, que eso sí lo llevo a rajatabla, pero he dormido fatal los últimos meses del año y he tomado decisiones nefastas desde el punto de vista, sobre todo laboral, de cosas, de decir, ¿para qué me he metido yo en este berenjenal? Y sé que esas decisiones tan nefastas han sido porque mi cabeza no estaba clara y no estaba bien como para tomar esas decisiones. Y precisamente también hablando de lo que comentas de las guardias y todos los trabajos a turnos, especialmente el personal sanitario, precisamente mi tesis va a ir sobre eso. Voy a estudiar cómo el efecto de la cronodisrupción en el personal sanitario influye en su rendimiento. Y claro, en su rendimiento no es el mismo problema que si influye en mi rendimiento. Porque yo además ahora, claro, cada vez que cojo un avión o que voy al médico digo, este piloto o pilota, este doctor, ¿cómo habrá dormido hoy? O yo qué sé, si me tengo que hacer una intervención o algo un poco más invasivo, digo, ¿esta persona cómo habrá dormido hoy? Porque claro, no nos lo planteamos, pero efectivamente para toma de decisiones, capacidad de reacción, para todo. Es que es brutal lo que influye. Bueno, y efectivamente toma de decisiones automáticas, por ejemplo, decidir qué vas a comer, porque te favorece resistencia a la insulina y tienes alterada la señalización del cortisol, solo con una noche mal dormida, y a lo mejor, pues ese día, que no es que haya que estar a dieta continuamente, pero sí ir tomando buenas decisiones a lo largo de nuestra vida, de una forma sostenida en el tiempo. Efectivamente, eso que me cuentas me suena muchísimo porque además discutes más, estás más irascible. No sé, la verdad es que vivimos una época ahora complicada. La tecnología sin duda tiene mucho que ver y nuestro estilo de vida, nuestro ritmo de vida, sacrificamos horas de sueño y quizás no siempre habrá casos y casos, o sea, muchas veces en mi caso también es por trabajar. Pero es verdad que uno de mis propósitos de este año, de hecho, es
procurar dormir 8 horas y un día dormí más de 8 horas y dije, uy, qué bien. Qué bien me encuentro hoy. Fenomenal. Pues oye, te apoyo en ese propósito. El mío es, desde hace años, ese es mi prioridad. No es ya un propósito, pero es mi prioridad, porque efectivamente cuando eso va bien, prácticamente todo lo demás va bien. Bueno, pues ya terminamos, Ari, con la última pregunta y esto es, bueno, te voy a plantear 3 estrategias que son cosas que están ahora muy de moda, pero que sí que tienen su respaldo científico y a mí me da un poquito de pena porque estamos cayendo muy en eso, en la moda, en la superficialidad y no acabamos de entender que son 3 estrategias que nos pueden ayudar mucho para hacer frente tanto a la neuroinflamación como a la inflamación del resto del cuerpo, que son el grounding o el contacto con la naturaleza, básicamente, la exposición al contraste frío-calor, y ahí, vamos, yo soy fan de la sauna, tú eres finlandesa, espero que no me digas, no, la sauna no, entiendo que sí. Y la terapia con luz infrarroja, estas lámparas que ahora por Instagram se ven un montón, lámparas con bombillas rojas y la gente se pone ahí en ropa interior. ¿Qué nos dice la ciencia sobre estas 3 herramientas? Bueno, hay estudios interesantes. Lo que pasa es que luego siempre en lo que es la aplicación práctica en la vida de cada uno, no le podemos exigir a ninguna de estas herramientas de modo aislado que nos solucione todos los males que tenemos y luego a veces hay una tendencia, vamos a decir, a externalizar y tecnologizar, bueno, este verbo seguro que no existe, pero bueno, a buscar en la tecnología y gastarnos mucho dinero a cosas que quizás no necesitaríamos gastar dinero. Entonces, respecto al tema del grounding, al final, que bueno, o el earthing, que lo llaman también, que es tener ese contacto con la tierra de una manera directa, sin llevar un calzado, sin que haya un asfalto por en medio. Idealmente, además, en un contexto de naturaleza, ¿no? En un bosque, puede ser en la playa. Al final, esto parte de las teorías que nos hablan sobre que como tenemos esos radicales libres en exceso, ese estrés oxidativo, que nos van arrancando electrones de las moléculas y de las células, pues si hacemos ese contacto con la Tierra, vamos a conseguir esos electrones, ¿verdad? Y se nos van a neutralizar mejor los radicales libres. Además de todas las ventajas de tener contacto con la naturaleza también, por ejemplo, las fitoncidas de la vegetación en un bosque, el efecto calmante que tienen, bueno, lo llaman baños de bosque, en Finlandia esto se ha hecho toda la vida, y practicar actividad física en la naturaleza. Entonces también, claro, decir, pues yo me pongo, depende también con qué haces el grounding. Por supuesto, hacerlo en un jardín cualquiera puede ser interesante, pero por ejemplo, yo el césped que tengo en el parque de al lado de casa, pues es que yo no sé qué le echan, pero me pica todo si me tumbo ahí. O sea, yo no puedo hacer ahí grounding. Entonces también depende de dónde lo hagas y de qué estás haciendo. Si estás haciendo una actividad física, paseando en la playa, diferenciar los efectos del tema del grounding de los otros efectos de la actividad que estés haciendo no siempre es fácil. Hay estudios sobre esto, de cómo se reduce el estrés oxidativo, la inflamación, incluso se han hecho con una imaginería médica, cómo se puede reducir la inflamación con el grounding. Esto me hace gracia porque a veces salen en la prensa generalista noticias en plan, como decían, porque esto lo hacía un futbolista famoso, creo que era Luis Enrique, decía que lo hacía, y entonces ya sale alguna prensa. La práctica pseudocientífica de Luis Enrique, no sé si era él, no sé quién era, creo que era Luis Enrique. Dice, la práctica pseudocientífica de Luis Enrique que no sirve para nada. Y entonces dice, no hay evidencia de que esto te ayude. Hombre, hayla. Lo que pasa es que si alguien tiene, no sé, vamos a decir, una neuroinflamación muy bestia porque los hábitos son muy malos, no solo porque haga grounding, eso le va a solucionar todo. Pero es una práctica interesante en general tener más contacto con la naturaleza, a poder ser además descalzo, practicando el minimalismo. Hay dispositivos que venden, yo tengo de hecho una que me regalaron, la sábana de grounding para toma de tierra y dormir ahí, que luego hay gente que dice que en realidad te va peor porque te hace una burbuja de no sé qué. Entonces si te cuesta dinero, no sé, quizás puedas buscar la forma de que no te cueste dinero y practicar la naturaleza de verdad. El tema del frío y del calor, sobre todo con Wim Hof, el tema del frío se ha puesto muy de moda, pero efectivamente en Finlandia lo llevamos practicando desde hace milenios. La sauna tiene muchos estudios científicos, disminuye la morbimortalidad por problemas cardiovasculares o la prevalencia de ictus, de infartos cerebrales, por ejemplo.
y tiene efectos muy positivos a múltiples niveles del sistema inmunitario, del cerebro, del estado de ánimo, la función mitocondrial, al igual que lo tiene la exposición al frío. En Finlandia se han hecho muchos estudios, muchas veces con una cosa y con la otra juntas, porque en Finlandia haces sauna, frío, sauna, frío. Cualquiera de las dos cosas va a tener beneficios de forma separada también, porque vas a regular el sistema nervioso autónomo, vas a mejorar el tono del nervio vago, vas a mejorar el sistema inmunitario, y esto lo cuenta muchísima gente cuando dicen, desde que empecé a darme la ducha fría ya no me pongo malo en invierno. Y te lo cuentan, ¿no? Y tiene muchas ventajas también para el sistema circulatorio, para las mitocondrias, desde luego. Ahora, ¿te vas a curar de cualquier cosa solo haciendo eso? Pues es que a mí no me parecería buena práctica clínica hacerle una intervención de estilo de vida sola a un paciente. Es la suma de todo lo que tiene efecto, al igual que las lámparas de infrarrojos. Bueno, podemos obtener infrarrojos de la exposición solar y según que sea a primeras horas del día o a últimas horas, pues podremos obtener un espectro más interesante. Y bueno, aquí ya entran a hablar sobre las mitocondrias y el tipo de agua, la zona de exclusión del agua de las mitocondrias. También me parece interesante. ¿Hace falta ponerse las lámparas de infrarrojos en casa? No lo sé, quizás sería antes que hacer ese paso, porque no todo el mundo se puede permitir estas cuestiones y hacer esto cuando a lo mejor lo que tiene que hacer es exponerse más al sol, en la naturaleza, descalzo, dando un paseo o corriendo con su familia para tener un efecto más completo, ¿no? Quizá deba empezar por revisar su uso de pantallas, por la noche sobre todo, qué tipo de luces tiene en casa o su conducta de sueño, que pueden tener beneficio la lámpara de infrarrojos, seguro, pero al final todo depende de, porque el biohacking, pues al final tiene muchas cosas y si lo quieres hacer todo, todos los dispositivos, las cosas estas que sacan para el agua de diferentes tipos, ¿verdad? Que entre todos los dispositivos que hay, al final te puedes acabar gastando muchísimo dinero. Y estoy convencida de que la mayoría de la gente que habla sobre ello hace muy bien el resto de las cosas del estilo de vida, pero las personas que luego van a comprar estos dispositivos, ¿qué están haciendo? Están externalizando, digamos, en tecnología, intentando solventar con tecnología aquello que en realidad dependería más de nuestro estilo de vida y no tendría por qué costarnos dinero. Yo siempre le digo yo cuando tengo pacientes y les explico, o sea, te viene el paciente que viene buscando el suplemento mágico, que al final es alopatizar la medicina, el estilo de vida y cambiar los fármacos por suplementos o por dispositivos, y luego está el paciente que tú le explicas, la alimentación, vete al campo, incluso gente que se llega a mudar al campo y que apaña mucho su estilo de vida y te aseguro que le va mejor a los que hacen muy bien todas las medidas del estilo de vida y se gasta mucho menos dinero, ¿no? Entonces, pienso que depender mucho de la tecnología para defendernos de los males de la vida moderna también nos fragiliza un poco, ¿no? Y luego que yo intento tener la perspectiva de los determinantes socioeconómicos y soy muy consciente de que hay gente que no tiene el dinero para gastárselo en los dispositivos. Dañino no va a ser el dispositivo, ¿te va a ayudar? Pues sí, si lo puedes permitir y te lo quieres gastar, bien, lo veo bien. Pero dirigiéndonos al gran público va a ser factible cuando a lo mejor la cesta de la compra es su primera prioridad. No sé, pienso que desde una posición privilegiada siempre es más fácil decir, pues ponte este aparato, ponte el otro. Bueno, ¿cuánto te va a mejorar? ¿Qué beneficio marginal vas a obtener? Pues hay que decir muy bien ese análisis para cada persona, porque claro, luego te dicen, no, es que lo estás haciendo mal porque no tienes las gafas de no sé qué y no tienes las luces. Bueno, pues lo estoy haciendo lo mejor que puedo en mi contexto. Y todo lo que es empoderar a la gente siempre me gusta más que el fragilizarles y hacerles pensar que van a enfermar porque no tengan X dispositivo, ¿no? Yo esto también, a propósito de lo que dices de las gafas, a veces buscamos, hacemos las cosas mal
y buscamos una tecnología que como que nos ponga el parche, porque a mí esto de las gafas me pregunta mucha gente, oye, ¿has probado las gafas estas del filtro tal? No sé qué, y digo, no, es que yo apago el móvil, no, o sea, no necesito estar a las 10, 11 de la noche viendo una pantalla, entonces no hay que buscar, y me encanta la frase que has dicho, si te va a costar dinero, busca una alternativa que seguro que la hay que no te va a costar dinero. Y es verdad, es como, primero haz las cosas bien y luego ya recurres a las gafas, a yo que sé, a la lámpara, a la suplementación, a lo que sea, pero primero hay que hacer las cosas bien porque si no estamos, pues como decíamos al principio, poniendo parches. Es así. Sí, al final, bueno, decía en latín, dice cui bono, ¿no? ¿Quién se beneficie de una recomendación? Yo es que no, o sea, yo no, quiero decir, si uno vende pues X dispositivo, que los hay fantásticos. Bueno, yo lo que más dinero me he gastado recientemente, que para mí es una inversión fantástica en mi salud, es que me he comprado una mesa elevable y llevo toda la entrevista de pie y digo, qué maravilla, ¿por qué no lo cogí antes? Entonces hay inversiones que no es un gasto en salud, es una inversión en salud. Hay inversiones muy interesantes, pero hay que empezar por oye, y a lo mejor la base es revisar las relaciones que tienes con otras personas o cómo estás llevando el trabajo, el burnout, que hablé con, no sé si lo conoces, a Carlos Zenalmor. No le entrevisté, pero lo conozco, sí. Sí, te lo recomiendo mucho porque el tema del burnout es un temazo y 30-40% de la población tiene burnout. Y oye, pues a lo mejor hay que empezar por solucionar la causa del burnout. Y si eres un burnout, pues la ducha de agua fría o la lámpara te permitirá a lo mejor soportarlo mejor, pero no te lo va a solucionar, ¿no? Pues Sari, lo dejamos aquí, 1:20 llevamos charlando. Podría seguir, tengo más preguntas, pero ya es mucho para la próxima. Gracias infinitas, un placer leerte porque bueno, tus libros son una maravilla y también un placer entrevistarte y charlar contigo. Millones de gracias. Pues muchísimas gracias y todo el mundo a moverse y a pasar más tiempo en la naturaleza y a dormir bien sobre todo. Eso, gracias. Gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.